En la presente exposición seguimos con el tema de la colonialidad y obviamente del colonialismo y de la descolonización. En ese contexto que hemos llamado modernidad y desde la perspectiva de la macrohistoria, la civilización moderna, que por así decirlo contiene desde la perspectiva de la historia crítica el sistema mundo capitalista. Bueno, pues, siguiendo entonces con la secuencia sobre estos temas, vamos a hacer una reflexión teórica ahora. ¿En qué consiste? Consiste en una reflexión, análisis y ubicación en el presente. Porque lo que tenemos es el presente. Para decirlo en términos simples, lo único que existe es el presente. El pasado ya no está y el futuro está en el porvenir. Bueno, es una manera de decir desde una perspectiva todavía linealista. Sin embargo, lo decimos para ilustrar. Nosotros ya estamos en la perspectiva de la simultaneidad dinámica, que deviene de la perspectiva de la concepción del tejido del espacio-tiempo. Entonces, pensar la simultaneidad dinámica quiere decir que no hay pasado, presente ni futuro, sino eso, simultaneidad dinámica. ¿Y eso implica qué? Eso implica que lo que se mueve es el espacio-tiempo, el tejido del espacio-tiempo. Entonces, si estamos en eso, es importante tener en cuenta que lo que vamos a decir tiene que ver con esa perspectiva de la complejidad de la simultaneidad dinámica. Pero es importante porque nuestro lenguaje, incluyendo el lenguaje teórico, el lenguaje de la filosofía, el lenguaje de la ciencia, todavía siguen atrapados en una concepción linealista que se ha elaborado durante siglos y si quieren en milenios. En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta que si bien podemos utilizar de manera ilustrativa pasado, presente y futuro, inclusive en esa concepción avanzada que se hereda de San Agustín, del San Agustín de Confesiones, el pasado presente, el presente presente y el futuro presente, ¿lo ve? En esa fugacidad de las temporalidades, si bien podemos hacer esas consideraciones desde esa perspectiva, el hecho de que ya no hay espacio ni tiempo absolutos desde la perspectiva de la física relativista y la física cuántica nos lleva a plantearnos más que el tiempo y el espacio, el movimiento, que comprende precisamente el movimiento del tejido espacio-tiempo. En ese sentido, es ilustrativo hablar de estos análisis que hablan de la colonización, de la esclavización generalizada, de las resistencias que desordenan el mismo orden colonial y desordenan también el sistema, para así decirlo, de la esclavización generalizada, que es el comercio de esclavos que convierten nada, ni siquiera en objetos, a poblaciones enteras del África subsahariana, para que la vorágine de la acumulación originaria del capital se los trague y dé lugar a eso que se llama, desde la perspectiva de Ricardo y de Karl Marx, la valorización del valor, es decir, la acumulación de capital. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que comprender que hablar del pasado tiene sentido en tanto y en cuanto nos ubique en el presente, nos permite la conciencia del presente, nos permite la comprensión
el entendimiento y el conocimiento del presente. Nos permite vivir en el presente. Esa es la utilidad y por lo tanto tenemos que reconocer desde la perspectiva de la que estamos hablando, desde la crítica de la que estamos hablando, la crítica no solamente a la economía política generalizada, sino la crítica de la civilización moderna, la crítica de las dominaciones, la crítica de la colonialidad, la crítica de la esclavización, en sus distintas formas metamorfoseadas que tienen que ver con las formas de la explotación capitalista. Esta crítica que ilumina sobre las problemáticas y a través de las problemáticas nos hace inteligible la civilización moderna y sus formas de sociedad, dependiendo de la temporalidad de la que estamos hablando. Esta crítica, entonces, ilustrativa, o más bien del iluminismo, esta crítica iluminista, es pertinente en la medida que descubrimos en el presente las formas de la colonialidad subsistentes, persistentes, cambiantes, desplazadas, metamorfoseadas, y de la esclavización metamorfoseada, y de la explotación capitalista metamorfoseada, y de las formas de legitimación, no solamente jurídico-políticas, sino de las estructuras de poder, de los diagramas de poder y de las cartografías políticas. Entonces tenemos que reconocer eso, porque seguir viviendo como si la colonialidad subsistiera como subsistió, como se dio lugar en los primeros tiempos de las sociedades postcoloniales, o que el colonialismo persiste de la misma forma que se dio en las formas de los periodos del colonialismo, o la esclavización persiste de la misma manera que se dio cuando se dio el comercio de esclavos. Entonces, si nosotros además persistimos y creemos que las formas de explotación capitalista siguen siendo las mismas que se dieron en el siglo XIX o en el siglo XX para ir mejorando, y que no han cambiado, entonces estamos perdidos, no hemos salido de rumiar la experiencia, pero sobre todo recortes de la experiencia, recortes de la memoria, que es la memoria de la experiencia, y por lo tanto quedamos en interpretaciones anacrónicas. Al hacer eso estamos desarmados en el presente. De lo que se trata precisamente no es de rumiar eso que llamamos pasado en los cuatro estómagos. Lo que importa fundamentalmente es tener una comprensión, una lucidez, la capacidad de inteligibilidad, de análisis, de interpretación del presente, de su problemática del presente, para precisamente liberar la potencia social y accionar y hacer operativas las formas de liberación y por lo tanto realizar las resistencias en forma de liberación. De eso se trata. Entonces podemos decir desde esta perspectiva que la mayor parte de lo que se llama en términos eufemísticos o dualistas, del esquematismo dualista trivial, izquierda no ha hecho otra cosa que rumiar en sus cuatro estómagos el pasado y nunca comprender un presente. Y por lo tanto han sido incapaces, esa es la explicación, se han puesto obstáculos no solamente epistemológicos, sino también políticos, para actuar en términos de transformación. Entonces esta izquierda lo único que ha hecho es una revolución imaginaria, por eso sus revoluciones terminan cambiando el mundo, pero se hunden en sus contradicciones y terminan restaurando lo derribado. Porque son conservadoras de inicio en una perspectiva que lo único que hace es rumiar un pasado sin poder comprender el presente. Ese es el tema de fondo. Y por lo tanto son constructores de derrotas. Y por otra parte, en la misma perspectiva, son incapaces de reconocer las formas de dominación cambiantes, polimorfas, las formas y las estructuras de poder que se dan formas de órdenes, de ordenamientos de poder, inclusive, sobre todo, de formas institucionales de poder como las del Estado, el Estado-nación, o también las del orden mundial. Entonces,
no reconocen los cambios, las variaciones, creen que siguen estando en la situación de los estados-nación como si se hubieran dado de la misma manera y se sigan dando de la misma manera que en el siglo XIX y el siglo XX, sin entender que hay transformaciones y que el orden mundial también se ha transformado y por lo tanto que adquieren sus connotaciones, la presencia, la dinámica de los Estados-naciones en el contexto mundial adquiere distintas connotaciones, distintas formas. Inclusive también en ese sentido las formas de gobierno, las formas de gubernamentalidad, pero también las formas discursivas, el estilo de los personajes, el perfil de los personajes políticos. En ese sentido, podemos decir también que esta izquierda no reconoce las formas de dominación hoy y por lo tanto se pierde en su propio laberinto anacrónico. No reconoce el presente y por lo tanto se anula como capacidad de liberación y de rebelión, pero también de liberación, obviamente mucho más de liberación. Son conservadurismos que reproducen las formas, los diagramas de poder, las cartografías políticas de las dominaciones polimorfas de la civilización moderna. Entonces esas pretensiones de ser revolucionarios sencillamente son pretensiones imaginarias de vernaculares conservadurismos. Estamos ante una izquierda conservadora. Bueno, ni hablar de la derecha, pues, porque de hecho, digamos, es conservadora y reconoce de manera abierta su conservadurismo basada, digamos, en sus tradiciones, en el tradicionalismo, o lo que llaman el orden, inclusive modernamente en términos liberales, el Estado de Derecho. Son conservadores. Pero, digamos, lo que llama la atención es que la izquierda también sea conservadora de una manera tan parecida como lo es la derecha. Por eso tenemos hoy problemas y no se puede salir del círculo vicioso del poder. Bueno, hay formas del colonialismo. Y una de las formas paradójicas del colonialismo tienen que ver con las formas de recolonización a través de los discursos populistas, de las formas de gubernamentalidad clientelar. Inclusive un poco antes, las formas de recolonización y dominación estatal a partir de esas formas adulteradas, barrocas y burocráticas del socialismo real. No eran otra cosa que reproducciones de despotismos. Si ustedes quieren el despotismo asiático, para decirlo en términos metafóricos, porque obviamente hemos hablado ya de esto, es una metáfora discutible, inclusive es un concepto discutible, el concepto de Marx del modo de producción asiático, ya lo dijo Spivak, pero ahora estamos usando estos términos en términos metafóricos para ilustrar. En ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos pues formas que se invisten, como dijo el mismo Marx en el 18 de Brumario, de antiguos héroes de la revolución, antiguos revolucionarios, se disfrazan y lo que hacen es cometer o encubrir actos que son altamente conservadores, altamente barrocos, pero que en definitiva su sentido es conservador. Y en términos de conservadurismo, ya hemos hablado de esto, el fondo del conservadurismo, el sustrato del conservadurismo es precisamente el patriarcalismo, los nacimientos y, si ustedes quieren, los orígenes del patriarcalismo. En las civilizaciones, propiamente hablando, es decir, en las sociedades asentadas en ciudades, donde los hombres empiezan a dominar desde la administración del comercio y de los intercambios y después se imponen en términos de Estado. Y se imponen antiguamente en términos de religiones monoteístas, que es el canto más abstracto, de mayor legitimidad simbólica del patriarcalismo, de la dominación de los masculinos, de los hombres sobre las mujeres. Es decir,
la imposición de lo que implica el patriarcalismo en todo sentido. Es decir, el dominio, la dominación, la inscripción de la deuda infinita en términos de estados tributarios, el dominio del patriarca sobre los cuerpos, sobre los territorios, sobre la familia, sobre los clanes, el dominio del patriarca en términos, digamos, de lo que vamos a considerar después como apropiaciones, posesiones y privatizaciones. Y por lo tanto hemos asistido precisamente a lo largo de las civilizaciones, y de manera mayúscula la civilización moderna, a la destrucción de la vida, de los bienes comunes, de los ecosistemas, de las sociedades orgánicas, de los nichos ecológicos y por lo tanto de los ciclos vitales que reproducen la vida y además de reproducir la vida, liberan la potencia creativa de la vida. Entonces estamos asistiendo a eso. Y en la medida que seguimos en el círculo vicioso y no se quiere hacer una crítica radical, es decir, llegar a la raíz del problema, llegar al substrato patriarcal de las civilizaciones, y si no llegamos a la raíz del problema en términos de su dilatada metamorfosis en las otras formas de civilización, en el Estado, en la religión, en las ideologías, en el sistema mundo capitalista, lo único que estamos haciendo precisamente es movernos, seguir moviéndonos en el círculo vicioso del poder como el dragón que se muerde la cola. Esa podría ser una buena imagen del instinto tanático, de la muerte. La sociedad moderna, la civilización moderna, tiene congénita un instinto compulsivo de la muerte, porque no solamente quiere destruir el planeta, sino destruir la vida y destruirse a sí misma, aunque lo haga de manera consciente, aunque no sea consciente. Entonces ese es el tema. Lo importante entonces aquí es volver a discutir esas formas de colonización, de colonialismo, que paradójicamente se dan a nombre de la lucha anticolonial. Una de las versiones de ese colonialismo más elaboradas, más sofisticadas, es un discurso académico decolonial, que no ha llegado a la raíz del problema, que nos ha dicho algunas descripciones importantes, nos ha interpretado algunos problemas significativos, pero no ha logrado tener una visión integral, articulada e integral de toda la problemática de la colonización, de la esclavización generalizada. Entonces también siguen dando vueltas sobre sí mismos y se siguen mordiendo la cola, si ustedes quieren la cola en términos epistemológicos. Entonces, si no salimos, no vamos a poder, digamos, encontrar las salidas y abrir horizontes, inventar horizontes, movernos en horizontes nómadas, para decirlo también de una manera metafórica abierta. Entonces hay distintas formas y es importante, digamos, precisamente interpretar y hacer el análisis de lo que son estas formas de reproducción de las formas polimorfas del poder, de la colonización, de la esclavización generalizada, de la explotación capitalista y de la dominación patriarcal. Es muy importante comprender, y para desmontar estas formas, no solamente de construir sus discursos de legitimación, que pueden ser teóricos y no teóricos, y pueden ser jurídico-políticos, pueden ser ideológicos, para deconstruir estos discursos, es importante precisamente tener conciencia de las dinámicas de esta elocuencia ideológica y de la forma como se estructuran sus narrativas y sus tramas para precisamente destejerlas. Pero lo más importante es deconstruir y destruir, descomponer, diseminar, ese es el término más adecuado, las máquinas de poder, las máquinas de guerra, las máquinas económicas, estas máquinas que precisamente maquinan las formas de reproducción de las formas de poder y de dominación colonial, de la colonialidad, de las nuevas formas de esclavización, que ahora en plena modernidad tardía parecen cada vez más cerca a lo que fue la esclavización generalizada del siglo XVIII y XIX.
Es decir, estamos volviendo en pleno desarrollo de la revolución tecnológica y científica, de la enésima revolución industrial, estamos volviendo a formas del capitalismo salvaje, a formas atroces de la esclavización. Ahí están los tráficos de cuerpos, ahí están los controles territoriales, ahí está el ninguneo de la vida, del valor de la vida no vale nada. Entonces, ahí están los horizontes triviales de estas mafias políticas y de las mafias de los carteles, que su único horizonte sencillamente es el goce inmediato, la ganancia o las superganancias fabulosas, a ritmos escandalosos, escandalosamente rápidos. ¿Para qué? Para agotarlos sencillamente en una especie de consumo enardecido de lujos. ¿Qué es eso? Eso no es otra cosa que las miserias humanas más miserables llevadas al fondo de la catástrofe, del sinsentido y de la nada. Eso es. Entonces cada vez las mafias políticas y las mafias de los carteles y las otras mafias de tráfico y las distintas mafias que tienen que ver con las distintas formas, desde los tráficos, los contrabandos, no solamente las tratas, el tráfico de armas, sino toda esta proliferación de corrupciones institucionales y de corrupciones galopantes. Todo esto nos está mostrando no solamente la elocuencia de la decadencia, de la fabulosa decadencia, sino de la decadencia en sus formas singulares, de constante y permanente y dilatado deterioro de la humanidad. Entonces es importante hacer un análisis de que todo lo que estamos diciendo sobre la descolonización, la esclavización generalizada, la crítica de la economía política generalizada, la crítica de la economía política y por lo tanto la búsqueda de horizontes, de lo que Jorge M. y Adorno llaman el iluminismo del iluminismo, la crítica de la crítica, seguir precisamente liberando la capacidad crítica. Es decir, la inteligencia y la inteligibilidad es crítica. Eso ya lo dijo Kant hace mucho tiempo, cuando dijo, la crítica es poner todo en sus condiciones iniciales y a partir de sus condiciones iniciales y de sus condiciones de posibilidad, comprender las formas de desenvolvimiento, no solamente del pensamiento, sino también las formas, si ustedes quieren, de la voluntad, para ir todavía con Kant. Entonces, en ese sentido, es muy importante precisamente actuar, dejar actuar la crítica y por lo tanto la inteligencia, el iluminismo, y entender que esta crítica, el iluminismo y la razón crítica, la crítica de la razón está íntimamente articulada al cuerpo, a la percepción corporal y a la percepción, a la fenomenología de la percepción y a la fenomenología de la percepción corporal y las fenomenologías de las percepciones y a las fenomenologías de las percepciones corporales y corporales que hacen precisamente de sustrato a las relaciones sociales. Y en ese sentido es tremendamente importante comprender que de lo que se trata precisamente es de continuar con la crítica. Y por lo tanto, digamos, también de desmontar sobre todo a los supuestos críticos de izquierda, socialistas, populistas, decoloniales de todo tipo, o en los chauvinismos epidérmicos, en las victimizaciones, que lo único que hacen es precisamente ahondar las formas de dependencia y de dominación y de subyugación, cómplices de los patrones y de los amos. Entonces es importante la crítica, liberar
la potencia social, pero también liberar la capacidad de resistencia y la capacidad de lucha, la capacidad de las guerreras y los guerreros, que ese es el sentido precisamente de los inventores de mundos nuevos, de nuevos mundos, de mundos alternativos y sobre todo alterativos. Muy bien, esta breve reflexión, que en realidad es el comienzo de varias consecuencias teóricas de esta reflexión, la dejamos aquí para continuar posteriormente con los análisis sobre las implicaciones críticas de la macrohistoria desde la perspectiva de la complejidad. Si ustedes quieren, dicho de manera simple y directa, de la ecología compleja, de la crítica de las civilizaciones y por lo tanto sobre todo de un presente donde hay una dominación desesperada en expansión pero también en disolución de la civilización moderna y sus formas de estructuras de poder. Muy bien, aquí quedaríamos y en espera precisamente de las siguientes exposiciones.